Buenos días, mi nombre es Kevin Bermúdez Soto y pues les vengo a hablar sobre la morfología del equilibrio. Eh, para hablar de la morfología del equilibrio debemos hablar sobre el oído, el cerebelo y los músculos axiales de la postura. Empecemos por el oído, que pues el oído está dividido en tres partes, que son el oído externo, el oído interno y el oído medio. Empecemos con el oído externo, que pues este contiene la aurícula, el meato auditivo y la membrana timpánica, que se encargan pues de capturar las ondas de sonido y las dirigen hacia el oído medio. El oído medio pues contiene tres huesos, que son el martillo, el yunque y el estribo, y pues estos se encargan de transformar las ondas sonoras en, entre comillas, vibraciones para enviarlas al oído interno. Pues el oído interno contiene la cóclea con los receptores para la audición y los conductos semicirculares con receptores de las células ciliadas para el equilibrio. La cóclea pues se encuentra en el hueso temporal del oído interno y pues porque, esta es importante porque es la que se encarga de transformar esas, entre comillas, vibraciones de las que hablaba antes en mensajes nerviosos para posteriormente enviarlas al cerebro. Pues en otras palabras, la cóclea es importante porque es la que se encarga prácticamente de avisarle al cerebro que estamos escuchando un sonido. Eh, el oído interno también contiene pues el órgano de Corti, que es donde se almacenan las células ciliadas que se encargan de emitir las señales de audición y también son las receptoras para que los órganos otolíticos detecten las aceleraciones lineales. Eh, en el oído interno pues también se encuentra el sistema vestibular, que pues es una de las zonas más importantes para el equilibrio y pues este está conformado como ya lo mencioné, pues como con los órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo, y se encargan de detectar eh, cualquier aceleración lineal, ya sea en de dirección horizontal o vertical. Eh, 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 las células ciliadas en el utrículo pues detectan la aceleración lineal en horizontal y los receptores que son las células ciliadas pues en el sáculo detectan la aceleración lineal en vertical. También está conformado por los conductos semicirculares, que son tres, y pues estos también junto pues con ayuda de las células ciliadas detectan detectan la aceleración rotacional, pues que cuando se da cuando pues, hay rotaciones. Y pues ya como lo dije, también está conformado por las células ciliadas, que son las que se encargan pues de recibir y emitir esas señales de audición. Bueno, sigamos con el cerebelo. Pues gran parte del sistema nervioso central depende del cerebelo. Cerebelo en latín, pues es cerebro pequeño. El cerebelo pues recibe información de la mayor parte de los sistemas sensitivos y de prácticamente todos los componentes de los sistemas de movimiento y de las extremidades y oculares. Eh, las principales funciones del cerebelo son regular los movimientos oculares y de las extremidades y conservar el equilibrio y la postura. Los movimientos de las extremidades pues se coordinan mal cuando hay daño en el cerebelo. Pues además partes del cerebelo participan en las funciones encefálicas superiores, lo que incluye el lenguaje, el estado cognitivo y las emociones. Eh, el cerebelo pues, tiene tres divisiones funcionales. Eh,
Una es el espinocerebelo, que es importante en la postura y movimiento de las extremidades y se subdivide en dos regiones eh, corticales: el vermis medial, que participa en el control de los músculos axiales y de la cintura escapular, y el hemisferio intermedio, que controla los músculos de las extremidades. Eh, la segunda región funcional es el cerebrocerebelo, que este participa en la planificación de movimientos, y su componente cortical es el hemisferio lateral. Y por último, el vestíbulo cerebelo, que cumple un papel muy importante en el control de los movimientos cefálicos y oculares. El componente cortical pues corresponde desde el punto de vista anatómico al lóbulo floculonodular, y pues este recibe estimulación de los núcleos vestibulares y de los aferentes vestíbulos primarios. Bueno, por último hablaremos de los músculos axiales de la postura. Empezamos por los músculos esplenios, que pues está el esplenio de la cabeza, que su origen pues se origina en el ligamento nucal, en el proceso espinoso de C7 y el proceso espinoso de T1 a T3. La acción de este músculo unilateral es la rotación de la cabeza para el mismo lado, y bilateral es la extensión del cuello y de la cabeza. Está inervado por las ramas dorsales de los nervios espinales de C3 a C5. El esplenio del cuello. Su origen es la apófisis espinosa, pues las apófisis espinosas de T3 a T6. Su acción unilateral es la rotación de la cabeza para el mismo lado, y pues bilateral la extensión del cuello y de la cabeza. Está inervado también por las ramas dorsales de los nervios espinales de C3 a C5. Seguimos con los músculos erectores de la columna, que pues está el iliocostal, que pues su origen es el común del erector espinal y las costillas. Y su acción unilateral es la flexión lateral de la columna vertebral, y su acción bilateral es la extensión de la columna vertebral, y también participa en la depresión de las costillas. Se ha inervado por la rama dorsal de los nervios espinales. El longuísimo tiene su origen en la cresta ilíaca, en el sacro dorsal, en las apófisis espinosas sacras y lumbares, y en el ligamento supraespinoso. Su acción unilateral es la flexión lateral de la columna vertebral y la rotación de la cabeza hacia el mismo lado. Y su acción bilateral es la extensión de la columna vertebral y de la cabeza, y también participa en la depresión de las costillas. El espinal tiene su origen en las apófisis espinosas y en el ligamento nucal. Su acción unilateral es la flexión lateral de la columna vertebral, y bilateral la extensión de la columna vertebral. Está inervado por las ramas dorsales de los nervios espinales. Bueno, seguimos con los transversos espinosos, pues que se encuentran en posición profunda respecto a los músculos erectores de la columna. Los músculos transversos espinosos comprenden el semiespinoso, el multífido y los rotadores. Y por último, los músculos suboccipitales, que se encuentran en posición inferior al hueso occipital y en posición profunda respecto al músculo semiespinoso de la cabeza. Y estos son músculo recto posterior mayor de la cabeza, músculo recto posterior menor de la cabeza, músculo oblicuo superior de la cabeza y músculo oblicuo inferior de la cabeza.